Hola a todos chicos, ¿qué tal? Espero que hayáis pasado un muy buen día y sobre todo muy buen fin de. Disculpad que la cámara está antes de empezar a dar fallitos y no sé por qué. Bueno, pues estamos, o estoy, mejor dicho, en otro directo más, con otro vídeo más de la guía de inicio al hobby, ¿vale? Hoy ya toca una de las primeras técnicas de pintura, ¿vale? A ver si consigo que se quede quieta la cámara. Sería un gran logro. La verdad. Vale. Ahí. Y bueno, vamos a empezar con una de las primeras técnicas que todo el mundo creo que hace o ha utilizado alguna vez o es la primera que aprende, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estoy hablando de la técnica del pincel seco. El directo este, como los otros, básicamente va a ser pues hablar un poco de qué consiste, recomendaciones para hacerlo de forma un poco correcta, ¿vale? No de forma experta ni nada, pero sí de una forma correcta. Pinceles que os puedo recomendar, pinturas, etcétera, 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 ¿vale? Va a ser un poco pues explicativo y como siempre con ejemplos, ¿vale? Como ya los suelo hacer. Todo a través de ejemplos, bueno, sea un poco de escenografía, sea en algo de textura, sea en algún elemento para las peanas, por ejemplo, vale, y hablaremos de esas cosas relacionadas sobre todo con el tema del pincel seco, que creo que, bueno, está bien conocerlo porque es la primera técnica que todo el mundo aprende o todo el mundo usa en algún momento, pero a lo mejor hay ciertas personas o ciertas veces que a lo mejor no lo haces bien, queda muy sucio, queda muy raro el aspecto, ¿vale? Entonces está bien, está guay explicarla. Me quedaría uno más, ¿vale? Así un poco otro bloque, igual que hice los 3 primeros directos relacionados, pues qué herramientas comprar, cómo montar una mini, las primeras pinturas, por ejemplo, y me quedaría otro más sobre el perfilado, ¿vale? O sea, otra técnica básica, sobre todo si pintas marines, ¿vale? Sea de lo que sea caos o sea marines leales, pero sí son de esas técnicas básicas que puedes aprender, la verdad. Y sobre todo que puedes usar y perfeccionar para que queden buenos resultados. A ver, déjame que mire una cosa por aquí. Y voy a cerrar este momento. Ok. Actualizo esto. Y ya está. Vale. Entonces, mi idea sería hacer el sábado, o sea, el viernes que viene, el del perfilado. Por el tema de dejarme ya otro bloque, ¿vale? En plan de texturas, peanas, pincel seco, perfilado. Dejarme otro bloque, digamos, como de tutoriales de estos de la que inicia el hobby hecho. Luego ya no sé por dónde vamos a seguir, ¿vale? Porque hay algunas técnicas que yo no uso tanto, el no metal, degradados, veladuras, entonces ya veré por dónde sigo. O la otra opción que tengo es coger y lo que os comenté por Twitter de hacer directos de pintando minis paso a paso, pues empezar a hacerlos también a lo mejor pues los viernes por la tarde, los sábados o los domingos. Ya vería a ver cuándo creo que podría ser el mejor día. Vale, entonces, lo primero, ¿qué entendemos por pincel seco? Básicamente el pincel seco es pintar con el pincel, ¿vale? Generalmente yo suelo utilizar estos tipos de pinceles que veis aquí, sobre todo pinceles muy planos, ¿vale? Por el hecho de que pues tienes como más superficie de contacto,
con el pincel, pero básicamente es pintar con el pincel, pero con muy poca pintura. O sea, que tú mojas el pincel en pintura, pero lo descargas antes, ¿vale? Le quitas la mayor parte de la pintura para hacer, digamos, como suaves pasadas y dejar un poquito de pintura, dejar un poquito de pintura, dejar un poquito de pintura. No quieres pintarlo totalmente, sino que quieres que la pintura base o las distintas capas de color se vayan notando. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo de mini pintada con esa técnica, ¿vale? Las tengo aquí, os las he traído. Está básicamente pintada 99% la miniatura con pincel seco. Son estos, como estos golem rúnicos, ¿vale? De Mob Miniatures. Para la gama de enanos, y básicamente están pintados exclusivamente con pincel seco. O sea, es un pincel gris, otro gris más claro, blanco. Bueno, las runas están pintadas a pincel, ¿vale? Pero están pintados así a pincel, capa y capa, y pasada de pincel seco. Entonces, en algunas zonas vais a ver que a lo mejor hay más blanco, en otras hay menos cantidad de blanco, se ve más a lo mejor el gris de la capa base. El suelo igual, ¿vale? Lo que es la peana, a ver, vale, muy bien. Lo que es la peana, pues igual. Vale, entonces son minis eso que se han pintado exclusivamente con estos colores, con blancos y grises. Ya está, no son más. Creo que así se ve mejor. Aunque tengo que ajustar esto. A ver, que lo ajuste un momento. Perdona. Vale, ahora. Entonces, básicamente son minis pintadas con blancos y grises. Ya está. ¿Qué más? ¿Es fácil de usar esta técnica? Sí, es fácil, se puede aprender, pero sobre todo pues tienes que llevar un poco de perfeccionamiento, ¿vale? Para perfeccionarla. Belial, buenas tardes, Belial, ¿qué tal? Espero que hayas pasado un muy buen día y sobre todo una muy buena semana. A ver si así ahora se me queda bien. Entonces, lo primero, ¿se puede usar cualquier pintura? Sí. ¿Vale? O sea, cualquier pintura podéis usarla para hacer pincel seco del tipo acrílica de cualquier marca, sea Vallejo, sea Citadel, sea AK, sea Green Studio, cualquiera. Pero una cosa que tiene Citadel, ¿vale? Son las pinturas de la gama Dri, que básicamente son pinturas hechas apostas para pincel seco, ¿vale? Como veis no son nada líquidas, es como una especie de masa esponjosa, ¿vale? Es como una masa esponjosa de pintura. ¿Os recomiendo tenerlas? Bueno, ni no lo recomiendo ni sí lo recomiendo. O sea, si te las quieres comprar, cómpratelas. Pero que sepas que con pinturas con un color base, con otro color base, con cualquier pintura acrílica puedes hacer pincel seco perfectamente y no pasa nada. Esto es más cómodo, ¿vale? Porque digamos que no gastas tanta pintura, ¿vale? A la hora de hacer el pincel seco y tampoco desperdicias tanta. Entonces es más cómodo. Ya está. Las podéis comprar o no las podéis comprar. Pero ya os digo que de todas maneras con colores así estándar lo podéis hacer, ¿vale? Pues era un pequeño apunte. Con respecto a los pinceles, yo uso estos tres tipos de pinceles. Estos de Army Painter, que básicamente son pinceles apuestas también para pincel seco. Es un pack de 3, ¿vale? Con distinto tamaño. Está muy bien, la verdad, el pack. Sí os recomiendo que lo compréis. Luego tenéis los pinceles Dri de Citadel, ¿vale? Que son así, y estos son más planitos y más anchos. Y luego, pues si podéis coger en cualquier todo a 100 pinceles de este estilo, así planitos y anchos, pues también os pueden servir para hacer pincel seco. O sea que no deberíais tener ningún tipo de problema a la hora de conseguir esos pinceles para poder hacer la técnica del pincel seco.
No sé por qué hoy se está viendo tan mal, la verdad. O sea, ahí no sé por qué se está viendo esto tan mal. Pero bueno, entonces, Júpiter es el supremo versículo, se vio muy bien saturado. Ya, o sea, hoy está, no sé, es raro. Estoy intentando, antes he estado configurándolo, se quedaba bien, pero ahora después se veía un poquito mal. No sé por qué hoy se ve así de saturado la luz. La verdad. Pero bueno, ya está pintando el señor supremo del fascículo 8. Bonina Mini. La tengo yo también pendiente en algún momento para pintar de mis necrones. ¿Cuándo? Ni idea. Es la típica miniatura que no sé cuándo voy a pintar. Así creo que se ve un poco mejor. Vale, hoy la luz me está. Hoy la luz me está tocando las narices. La verdad. También he pintado una escuadra de 6 perros Stormcast que la tenía pendiente. Oye, pues no está mal la escuadra de 6 perros Stormcast. Los Griffon Cones. Bueno, a ver, con el tema de las del pincel seco. Os voy a enseñar, por ejemplo, el tema de cómo usarlo con las DRI, ¿vale? Las pinturas DRI. Voy a utilizar el rizado Rust y básicamente es muy sencillito. O sea, utilizar las DRI es de las pinturas más fáciles que tiene Citadel, ¿vale? Porque solamente tenéis que coger, mojáis un poquito, ¿vale? No tenéis que mojar mucha cantidad, como veis. Luego en un trocito de papel quitáis un poco lo que sería el exceso, ¿vale? Así con toquecitos. Y cuando veáis que ya va dejando poquito, solo tenéis que ir haciendo una pasada. Vais haciendo pasadas, entonces cuanta menos pintura dejes, más light, ¿veis? O más leve es la pasada. Si no hicieras eso, ¿vale? Y cogieras la pintura tal cual, ¿veis? Dejas mucha más pintura, con lo cual, pues bueno, es más intenso, pero puedes llegar a dejar estos manchurrones, por ejemplo, como pasa aquí, que no quedaría muy bien. Entonces, lo que yo os recomiendo siempre es, si vais a usar una DRI como esta, como el Rizarus, que esa yo sí que os la recomiendo tenerla, mojáis un poquito, quitáis el exceso y vais haciendo pasadas. Vale. Se os va a quedar el color, en este caso un color como naranja así de óxido, pero el fondo se os va a ver. ¿Vale? El fondo igualmente se os va a ver. Con lo cual, pues es una forma de utilizar estas pinturas. ¿Vale? Es sencillo, tampoco desperdicias tanta pintura. ¿Vale? Que si lo haces de la otra forma, o sea, utilizando las pinturas acrílicas, sí que puedes llegar a desperdiciar un poco más de pintura, ¿vale? O sea, os voy a dejar aquí un poco lo que sería el ejemplo. Esto es lo que desperdicias con la DRI. Y ahora vamos a ver lo que desperdiciarías con una acrílica. Por ejemplo, vamos a coger otro color distinto. Voy a coger un metalizado, ¿vale? El típico metalizado base de Citadel. Esto no hace falta que tengáis paleta húmeda, ¿vale? Para este color. O sea, lo echáis un poquito en una esta de pocillos y ya está. Vale, yo aquí no he... Esto es culpa mía, que no he agitado el bote. Ese problema de los marchonetes siempre me pasa a mí con el pincel seco, pero bueno, he aprendido a convivir con eso. Por eso prefiero iluminar aerógrafo. Pero muchas veces los manchurrones es por la cantidad de pintura que no has quitado de la mini. O sea, me refiero, no, a lo mejor no se ha descargado bien el pincel. ¿Vale? Con lo cual, por eso pueden quedar esos manchurrones.
ejemplo, yo cojo un poco de pintura de metalizado, ¿vale? Tienes que dejar mucha, como veis. Tienes que dejar mucho hasta que se te queda casi descargado. ¿Vale? Entonces, mi consejo, no abuséis del pincel seco mucho, porque si no vais a gastar mucha pintura en hacerlo. O sea, utilizarlo pues para peanas, edificios, texturas que queráis resaltar, texturas de piedra, cualquier edificio, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no para pintar minis como tal. O por ejemplo, esqueletos y eso, pues vale, sí. Pero no cojáis y digas, voy a pintar marines, voy a pintar necrones, no. Desperdicias mucha pintura. O sea, la comparación es. Esto ha sido solo para una pasada del metalizado, que sí, vale, ha quedado, y esto es lo que es si utilizas una drill. Vale, también tienes que mirar eso a la hora de hacer las técnicas. Sí, pero me cuesta controlar cuánto le descargo bien el pincel o no. Como lo tienes que hacer a ojo. A ver, yo a ojo no lo hago, sino yo voy haciendo pasadas y cuando veo que ya queda muy poco, o sea, como ahora, ¿veis? O sea, aquí literalmente queda muy poco del pincel. O sea, en esta pasada queda muy poco del pincel, ¿veis? O sea, aquí es al principio, sí, aquí al principio lo descargas muchísimo, pero aquí te va quedando muy poca pasada del pincel. Entonces, cuando llega un momento que tienes así, por ejemplo, pues sí, ya puedes coger y pintar o dices, ostras, vale, parece que el pincel ya se ha quedado vacío. ¿Vale? O sea, ya no tiene pintura. También, o sea, al final es un poco de práctica y paciencia. ¿Sabes? Con tiempo es como el diluir en el aerógrafo, con tiempo lo vas pillando el truquillo. Intento hacer mucho pincel seco, primero porque en muchas ocasiones borrar la zona y segundo porque pudiendo iluminar aero va mejor. Eso sí, cosas que sí van bien a pincel seco, pero trato de evitarlo. Pero bueno, es otra técnica más. O sea, hay gente que no pueda tener aerógrafo, pues a lo mejor le interesa utilizar el pincel seco por ciertos motivos. Por ejemplo, un ejemplo de vamos a descargar el pincel, ¿no? O sea, en plan de no sé descargar el pincel, ¿cómo vamos a descargar el pincel adecuadamente? Si tú mojas, ¿vale? Sin descargar el pincel ni nada, pintas. Le das unos toquecitos, ¿vale? Habéis visto que he tenido que hacer unas varias pasadas. Y si lo descargo muchos más aún, ¿vale? Yo lo sigo descargando un poco más. Tengo que hacer muchas pasadas, porque queda muy poca pintura, para conseguir, digamos, cubrir prácticamente igual. Y si lo descargas mucho más aún, que parece que no quede, cuando parece que no queda aquí pintura, por ejemplo, como ahora, ¿veis? Parece que casi no queda pintura. Pues tienes que hacer muchas pasadas para dejar la superficie. Entonces, la cuestión es, una forma o un truquillo es, depende de cuánto quieras resaltar o qué cantidad quieras dejar de pintura, pues a lo mejor prácticamente tienes que hacer que aquí no quede casi nada, por ejemplo, en el papel. Entonces, claro, dejas muy poca pintura. Dejas un ligero tono, ¿veis? O sea, ya esto no tiene prácticamente pintura, con lo cual, por mucho que haga pasadas aquí, en la última, ¿veis? Solo deja un poquito el tono y ya está. No llega a tanto metálico. Vale, entonces es algo que, bueno, que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de hacer el pincel seco. O sea, si no lo descargas bien, pues te puede pasar como los primeros dos casos, ¿vale? Que o dejas mucha pintura, que parece que estás pintando a brocha, o no lo has descargado suficiente y sigues dejando y cubre mucho, ¿vale? O sea, es, digamos, los típicos manchurrones, ¿vale? Entonces, mi idea es, o sea, o lo que yo os recomiendo es que cuando cojáis pintura, mojáis un par de veces y vais como, ¿vale? O sea, vais descargándolo así, en fila. Y cuando veis que dices, uy, mira, ya queda más o menos, o sea, te va dejando este poquito. Entonces ya lo puedes utilizar.
Si aprietas mucho vas a dejar mucho, pero siempre intentar no apretar mucho. ¿Vale? Todo muy superficial, o sea, solo es la punta del pincel la que tiene que rozar, por así decirlo, en lo que tú quieras aplicar el pincel seco. ¿Vale? O sea, lo hacéis a la distancia y ya está. ¿Veis? Aquí ya empieza a adquirir el tono plateado, ya el tono naranja de antes se lo va cubriendo, y aquí, como veis, teníamos el tono naranja al principio. Entonces, me refiero a esto, ¿vale? No tenéis que hacer así, no, sino que cogéis el pincel, ¿vale? Y, o sea, suave pasadas. De hecho, yo generalmente suelo coger el pincel casi del otro extremo. O sea, porque si lo coges muy cerca haces mucha más fuerza, pero en cambio si lo coges desde el extremo puedes controlar un poco y hacer menos fuerza, aunque tengas que hacer muchas pasadas, ¿vale? Pero dejas la cantidad justa. Son, no sé, truquillos que a mí, por ejemplo, me sirven. Entonces, es otra técnica más. Al final, todo el mundo empieza con esta técnica. O sea, quiere decir, todo el mundo empieza al principio pintando cosas a pincel seco. ¿Por qué? Porque es la primera, es fácil, te queda así un aspecto un poco como de suciedad, no tan limpio, las minis, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo, pues te das cuenta que muchas veces no es la mejor técnica para pintar ciertas miniaturas o ciertas partes de ciertas miniaturas. Vale, entonces eso también lo tenéis que tener en cuenta. Buena técnica, Iván. Creo que después de cuando pintas al principio tantas veces pincel seco, acabas como cogiendo tu propia técnica o tu propia costumbre, truquillo, para decir, vale, no quiero que se vean esos manchurrones tan feos. Vale, o sea, por ejemplo. Un ejemplo sería, tienes un elemento de escenografía, ¿vale? O sea, por ejemplo, ¿veis? Estos bloques de hormigón, ¿vale? Que básicamente son, pues lo puedes utilizar en las peanas, etcétera, etcétera. Pues ahora vais a ver que lo vamos a pintar también con pincel seco, y si dejas mucho pues se queda ese manchurrón, pero si dejas poquito pues se queda bastante guay y se notan otras zonas y los relieves. Ahora, más o menos esa es la técnica. Llevo años haciendo pincel seco, pero muchas veces los manchurrones me salen y trato de hacer pincel seco lo menos posible. Yo pincel seco solo lo suelo usar para el tema texturas y pintar a lo mejor así pues piedrecitas y ese tipo de cosas, ¿sabes? No lo suelo utilizar para otro tipo de cosas que no sea eso. Para la mayoría de las minis prefiero coger y perfilar, o de degradados o alguna veladura ligera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero está bien porque al final, muchas veces en algunas minis, pues el pincel seco es mucho mejor que de la otra forma. Esos bloques de hormigón le meto 2 pasadas de blanco con el aero y a correr. No, pero por ejemplo, a ver, los puedes hacer con pincel seco. O sea, tú coges un poco de gris, descargas. ¿Sabes? Y ya está. Cara con una pasada y cara sin pasada. Ya está. Se pueden quedar algunos manchurrones, por ejemplo aquí, pues bueno, pues se te queda un manchurrón, pero no es un manchurrón como que puedes decir, haces así, haces un poco de pincel seco, te pasas y dices, ¡hala! Toma, manchurrón, yo qué sé. Ese tipo de cosas. Entonces, lo ideal es, pues eso. Ya está, aunque te hacer muchas, aunque parece que haces muchas pasadas, pero como solo es lo que es la puntita
del pincel, no es nada más. Entonces lo que haces es dejando poco a poco, vas dejando poco a poco la pintura, ya está. Si haces más fuerza, por ejemplo, aquí que estoy haciendo yo más fuerza, pues claro, puedes dejar algún manchurro más y tapas todo. Pero si haces, digamos que por el sonido lo puedes hacer, ¿sabes? Lo vas escuchando y dices, vale, ahora me estoy pasando porque hace, ojo, de mucho ruidito. Ya está. ¿Veis? Aquí hay menos manchurrón y ahí prácticamente de 2 pasadas hemos cubierto todo. Es una forma también de, por el sonido, darte cuenta si estás haciendo mucha fuerza o no. Pues si suena mucho, o si tienes mucha resistencia con el pincel, pues es que a lo mejor te estás pasando. Pero si lo haces más alejado, solo la puntita del pincel, ya está. Otro truco que podéis hacer, por ejemplo, si no os apañáis así, sería, por ejemplo, igual, tú coges tu pincel, lo descargas, ¿vale? Le quitas la mayoría de la pintura, por supuesto, y das leves toquecitos. Por ejemplo, si lo que quieres es resaltar alguna arista, algún vértice, ¿sabes? Vas dando suaves toquecitos, por así decirlo. No hace falta que hagas mucha fuerza, ya está. Y luego en esta zona, por ejemplo, aquí que veis que parece que hay algo de como rugosidad, pues vas con más cuidado, vas haciendo pasadas así con cuidado. Y ya está, si no lo quieres hacer tan rápido, ¿sabes? O sea, puedes hacer un par de pasadas y listo. Por ejemplo, el tema de los aristas, pues lo vas haciendo así con cuidado. ¿Que puedes tardar un poco más? Sí, pero te aseguras también de decir, solo quiero esa zona. El pincel seco también se puede hacer así, punteando, ¿vale? O sea, no es pincel seco, pero digamos que sería lo mismo. Descargas el pincel y punteas. Te puedes ir algo más irregular y a lo mejor un poco más natural esos efectos. También he pintado hoy el mago Storkas que regalan una revista, un colega con la revista. En fin, no he pintado más. Pues ya has pintado más que yo. ya has pintado más que yo últimamente. Yo ayer solo conseguí, después de. Bueno, que tuve que cortar el directo y eso, el de ayer. Terminé de darle las contras a Galroach y no hice nada más. Entonces, bueno, lo que os enseño es esto, es con este pincel de Citadel. ¿Vale? El Dri de Citadel. ¿Qué otros pinceles, por ejemplo, uso yo? Pues yo uso también estos de Army Painter. Vienen a ser igual, ¿vale? Es lo mismo, lo que pasa que estos, pues como veis, son como más cabezones. ¿Vale? Pero la forma de usarlos o la mecánica de usarlos es la misma, es idéntica. No, lo único que cambia es un poco la forma del pincel, ¿vale? Y que con estos de Army Painter se puede hacer un punteo un poco más random, ¿vale? Por ejemplo, creo que voy a seguir con el gris. Yo este cojo, lo mojo un poquito, ¿vale? O sea, no tenéis que mojarlo, solo un poquito. Lo quitáis igual a golpecitos. Por ejemplo, ¿y queréis hacer punteo? Pues podéis puntear. Luego esto, cogéis un color más claro y hacéis pincel seco por encima y ya tienes ahí un poco de contraste, ¿no? Por ejemplo. Se limpian igual. Se limpian en agua. Los mojas. Lo limpias bien en agua, ¿vale? Para quitarle la mayor cantidad de pigmento de la pintura. Sobre todo para no contaminar otras pinturas o cuando vayas a utilizar otro tipo de pincel seco, etcétera, etcétera.
es limpiarlo bien, como cualquier pincel, y ya está. Lo bueno que tienen estos pinceles de pincel seco es que cuando coges así papel y ves que ya no dejan mancha, pues ya está limpio. Dices, vale, ya no deja mancha, ya está limpio. Entonces, lo que os decía, vamos a coger, por ejemplo, el color blanco. Vale, y hasta ahora que hemos hecho ese pequeño punteo irregular, ¿vale? Como ir marcando zonas, pues vamos a darle un pincel seco de blanco por encima. No hace falta que cojáis mucho, ¿vale? Cogéis un poquito, le quitáis. Yo aquí, por ejemplo, pues estos pinceles sí es verdad que pueden coger más y tienes que quitar más pintura, ¿vale? Como veis, se quedan más manchurrones. O si le quitas mucha más pintura, vale. Te vienen bien para dejar un poco como, ¿sabes? Esta forma de... como arañazos, ¿vale? Que veis ahí. Entonces, es otra forma, ¿vale? Son otro tipo de pinceles, aunque sean para lo mismo, pero sí que tienes que cogerles el puntillo, porque por ejemplo, pues no funcionan igual, ¿veis? Estos, con unas pocas pasadas, ya dejas la zona entera. Tiene más superficie, ¿vale? De contacto que los pinceles de Citadel. Entonces, en función de para que lo queráis, por ejemplo, ¿veis? Con solo una pasada. O sea, con solo una pasada, como tiene tanta superficie de contacto, te deja mucha pintura. Entonces, son pinceles que tenéis que descargar mucho más. Ya tenéis que quitarle mucha más cantidad de pintura, ¿vale? Sobre todo porque, como veis, si lo descargas mucho, pues el punteo se hace más leve, por ejemplo. Lo haces más leve. El pincel seco también se queda más leve, etcétera. Pero bueno, son distintas herramientas. Al final acabas comprándote la que mejor te parezca económicamente o la que mejor se adapte a lo que quieras hacer, a tus a tus gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, con lo cual pues está bien, está guay. Y yo sí os lo recomiendo, la verdad, salen bastante bien de precio, no salen un precio desorbitado total, ¿vale? Y es un juego de tres, son estos tres pincelitos, ¿vale? Estos tres pincelitos son los que vienen en el pack. Bueno, pues tenéis uno más grandes, superficies más grandes, uno intermedio y uno pequeñito, que para hacer peanas pequeñitas y eso, por ejemplo, o a lo mejor si queréis pintar pequeños elementos de escenografía como este, pues os viene muy bien. ¿Vale? Y el tercer tipo de pincel, ¿vale? Es, no me quiero comprar eso porque me parece caro. No me quiero comprar los Citadel porque me parecen también caros. Bueno, pues podéis utilizar estos tipos de pinceles que podéis encontrar en cualquier todo a 100, ¿vale? Sobre todo tienen que ser plano, ¿vale? La gracia es que sea plano. Yo le los dos cráneos gigantes que hice hace tiempo, le toqué la pintura caída, le pegué la base con silicona, le pinté la base echando de textura. Mucho mejor ahora, pero igual les doy más trabajo para que queden más molones en otra ocasión. Adro, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Adro, ¿qué tal? Espero que hayas pasado un buen día y sobre todo una muy buena semana. Bueno, esos pinceles los tengo, si los ven en algún sitio me los pillo. Goblin Tower los tienen y seguramente en algunos sitios más los puedas conseguir. Al final son los de Army Painter, ¿vale? Si venden productos de Army Painter, podéis comprar estos pinceles seguramente. Blanchi, muy buenas, ¿qué tal? Espero que hayas pasado un buen día y sobre todo una muy buena semana. De todas maneras, ahora vienen tiempos muy chungos, así que si os falta algo de material, aprovechad. Sí... La verdad es que sí, o sea, aprovechar, no es que estemos en plena pandemia, vale, no es como pasó cuando la pandemia, pero se vienen momentos muy chungos para el hobby y en general. Entonces,
Mi recomendación personal es que si necesitáis pinturas o algo, aprovechar ahora porque muchas cosas están subiendo y a lo mejor se pueden afectar algunos transportes o algunos suministros. No es crear histeria, pero si la cosa sigue subiendo, algunas cosas pueden fallar. Y luego, por último, lo que os digo, pinceles baratitos. ¿Vale? De estos que podéis encontrar en un todo a 100. Claro, va a subir el precio de todo, pero además a saco. No, sí, ya os digo yo que el precio va a subir una burra. A ver si encuentro por aquí un colorcito que tenga clarito yo. Vale, para haceros... Por ejemplo, vamos a utilizar el azul Andrea de Vallejo, ¿vale? Es para que veáis este tipo de pincel. A ver, no es tan mal, pero no consigues un efecto guay y bueno. Pero puede salvaros el culo, por así decirlo. Vale, o sea, para salir del paso lo podéis. Igual, mojáis un poquito, lo descargáis. Sobre todo tienen que ser pinceles o planos como rollo de los de Citadel o así redonditos, ¿vale? Como los que tiene Army Painter. Entonces, igual. Vais haciendo pasadas, como veis, sirven, son útiles. ¿Vale? Pero el problema es que estos, ¿veis? Se abren. O sea, cuando los haces pincel seco, como que se abren un poco los pelillos del pincel. Entonces, bueno, para hacer pincel seco, como veis, sales del paso. ¿Vale? Sales del paso. Pero a lo mejor a la larga, pues los resultados no son tan buenos como pueden ser los otros. Pero bueno, el que no pueda o no quiera comprarse esos otros pinceles, porque sepáis que este tipo de pinceles os pueden ayudar. ¿Vale? Ya está. Una recomendación que sí os doy. Como veis, conforme más plana es una superficie, el efecto del pincel seco queda un poco más raro. ¿Vale? Quiero decir, aquí veis que, bueno, se van notando las distintas capas, se quedan las piedras solo la parte superficial, etcétera. Pero como veis aquí, se queda un poco más raro lo que es el tema del pincel seco. Entonces, como recomendación, si queréis usar el pincel seco, pasa algo parecido como las contrast, que lo deberíais usar solo en minis, escenografía, peanas, etcétera, que tengan muchos detallitos, muchos recovecos, ¿vale? Porque igual que las contras, cuando las aplicas lo que quieren es esconderse en todos esos recovecos para hacer un efecto de luz, zonas más oscuras y zonas más claras. Tú con el pincel seco lo que quieres es que las zonas más elevadas, más superficiales de una mini, de una escenografía o de una peana, se iluminen más, ¿sabes? Sean más claritas. Con lo cual, lo que sería la capa base se quede como oscura. Entonces, si lo haces en una mini muy plana, os puede pasar esto, ¿vale? Que cuando lo estéis haciendo, pues se queden manchurrones, se queden pegotes de pintura donde no se tienen que quedar, ¿vale? Entonces, y esto es por experiencia, os lo digo. Yo los primeros marines que pinté, allá por el año cachimpún, los pinté a pincel seco y había veces, o sea, se quedaban una pierna totalmente, la otra se quedaba más sucia, más fea. Entonces, intentar utilizar el pincel seco, aparte de que si lo haces con pinturas acrílicas desaprovechas mucha pintura, o sea, malgastas mucha pintura por el hecho de que tienes que mojar y descargar el pincel y al final a lo mejor acabas usando un 10% de la pintura que coges, pero con zonas, muchos detallitos, o sea, sobre todo a la hora de las texturas, de pintar texturas, o si haces peanas como un tipo rocas, etcétera, etcétera, os va a salir mejor porque estos manchurrones solo se van a quedar en la parte superficial, ¿vale? Pero si lo hacéis en esto muy plano, pues eso, se os quedan aquí como estos, por ejemplo. Estos parece que están bien estos azulejos, pero estos están como muy manchados y quedan un poco raros. Si queréis conseguir ese efecto, vale, guay. Pero si no queréis que se os quede este efecto, pues utilizar el pincel seco en las minis con mayor detalle, con muchos detalles, ¿vale? Por ejemplo, esqueletos, ruinas, ¿vale? No cojáis un Land Raider o un Rhino o un Razorback o cualquier tanque de los marines que son muy planos
Cogéis una brocha grande, hagáis pincel seco. Sí, sí, lo he descargado, no pasa nada. No, porque según hagáis pasadas, en algunas se van a quedar a lo mejor un montón de pintura, en otras no se queda nada de pintura. Para hacer efectos de suciedad lo podéis hacer de otras maneras. Vale, o sea, podéis coger pinceles de este estilo, descargados a tope y hacer así punteo, ¿sabes? En la zona baja del vehículo, por ejemplo, y haces efecto de suciedad y ya está, por ejemplo. Pero no hagáis un pincel seco a un vehículo entero porque eso os puede quedar algo muy raro y muy feo. A ver, que si queréis conseguir ese efecto, pues guay, lo tenéis ahí. Pero si no, no lo hagáis, ¿vale? O sea, aunque sea una técnica básica, entre comillas, por ejemplo, ¿vale? Que ya veis que hacerla es muy sencilla, perfeccionarla, pues pasa como todas, que tienes que llevar su tiempo y su periodo, ¿vale? De aprendizaje y de pues ir cogiéndole un poco el truquillo a, vale, tengo que coger menos pintura, tengo que descargar más el pincel, o es mejor que utilice este tipo de pintura, por ejemplo, ¿vale? Pues no es una técnica que sirva para todo. O sea, no es como las contras, que sirven para pintar. No, las contras tienen su utilidad, el pincel seco tiene su utilidad, el perfilado tiene su utilidad, los degradados tienen su utilidad, las veladuras tienen su utilidad, ¿vale? La cuestión es que puedas pintar una mini combinando distintas técnicas para distintas partes. Así de claro. O sea, una armadura de marine le vas a hacer perfilado. A lo mejor al arma le haces un efecto de veladura degradado para que quede guay. A la peana le haces una textura más 2 o 3 pasadas de colores distintos de pincel seco y ya tienes ese efecto de terreno, de suelo. Vale, es a lo que me refiero. Que aunque sepáis las técnicas, no siempre tenéis que utilizarlas en todo. Vale. Por ejemplo, una mini que yo he pintado, que la he enseñado antes al principio del directo, son estos golem rúnicos de Mon Miniatures y están exclusivamente pintados a pincel seco, ¿vale? O sea, están pintados a pincel seco, la peana también es pincel seco, los ladrillitos de la base de movimiento también es pincel seco. ¿Pero por qué? Porque son como de piedra. Entonces, yo los veo como son de piedra, como si fuesen piedra estos golem, que por las runas de los enanos se mueven. Entonces, bueno, pues ya está, es piedra. Pues algunas tienen más zonas blancas, más zonas grises oscuras, ¿vale? Con lo cual, pues es un poco la gracia de estas minis. Lo que no voy a hacer es coger y un enano X, pintarlo a base de pincel seco, porque seguramente me quedaría feo y no quedaría guay. Vale, eso es a lo que me refiero, de que cada técnica tiene su utilidad y en algunas minis las puedes aprovechar más y en otras minis pues a lo mejor no te sirve para nada el hacer pincel seco porque yo que sé, es preferible que hagas veladuras o que utilices las contras como base, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, eso es a lo que me quería referir. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas del pincel seco? Trucos o, bueno, más que eso, recomendaciones. O sea, lo primero, se hace falta poca pintura, ¿vale? Pero también malgastas, entre comillas, bastante pintura. Entonces, mi recomendación cuando hagáis pincel seco es que tengáis una de esta de pocillos, ¿vale? Porque no hace falta que tengáis esta pintura en una paleta húmeda. Y vayáis poquito a poco, ¿vale? Me refiero, yo por ejemplo, ¿veis? He cogido aquí un poquito de blanco, unas gotitas de blanco. Pues cuando se gasten esas gotas de blanco, por ejemplo, estáis haciendo pincel seco con blanco y vais a hacer más pincel seco con el blanco, entonces añadir otras gotitas más. O sea, no cojáis y dices, brrr, chorretón de blanco. Es que solo es para hacer esto, ya está. Si no vas a usar más ese blanco, aparte del de que el blanco de que desperdicias al descargar el pincel, estás desperdiciando blanco que no estás usando. ¿Vale? Y para mí el pincel seco es de las que más técnica, de las que más pintura malgasta. ¿Vale? Por eso os recomiendo que no lo hagáis a lo loco, porque vais a notar un montón que os coméis los botes. Vamos, y dices, no puede ser, un bote me ha dado solo para esto, has hecho mucho pincel seco. ¿Vale? Es así de simple. Entonces, dosificar la pintura que uséis, ¿vale? Pero igual en todo. Lo malo es que, a ver, igual en las otras técnicas, veladuras, perfilados, etcétera. Lo malo del pincel seco es que la pintura no hace falta que la tengas en la paleta húmeda, con lo cual aquí se va a secar. De hecho, seguramente si dejo esta pintura, mañana está seca.
ya lo puedes aprovechar. Para además técnicas perfilados, no metal metal, degradados, etcétera, etcétera, pues como utilizas la paleta húmeda, la pintura se queda humedecida, con lo cual pues un par de días te puede aguantar y la puedes seguir aprovechando, pues decir, mañana sesión de pintura. Si yo por ejemplo hago hoy esta noche pincel seco y mañana quiero hacer más, lo que esté aquí se ha secado, tengo que volver a utilizar más pintura. Y a lo mejor con lo que he utilizado aquí ahora, pues podía haber hecho tanto lo de hoy como lo de mañana, por ejemplo. Vale. Eso como recomendación. También deciros que si vais a hacer pincel seco, si vais a usar pincel seco en peanas, etcétera, intentar hacerlo en gran masa. Vale, me explico. No quiere decir que cojas todas las peanas de tu ejército y las hagas de golpe, pero sí que dices, tengo que hacer, yo qué sé, 30 peanas. Pues hazte 30 peanas de golpe. No te hagas 5, mañana otras 5, mañana otras 5 y otras 5 y otras 5. Por lo que os digo, malgastéis pintura. ¿Vale? Entonces, intentar hacer, pues eso, grandes masas o volúmenes de peanas, de escenografía en las que vayáis a usar pincel seco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pinceles apostas para ellos? Sí. Siempre tener algún pincel aposta exclusivo para el pincel seco. O sea, no cojáis el típico pincel con el que pintáis. ¿Vale? Lo primero, porque pinceles de este estilo, para hacer pincel seco no van muy bien. O sea, yo los veo y no me gustan mucho. Me gustan más que sean así rollo como estos planos o como estos que son bastante grandes de Army Painter. ¿Vale? Entonces, no cojáis el pincel que tenéis para pintar normalmente, o el que tengáis para dar la capa base si imprimáis a mano, o el pincel que tenéis para dar las tintas, etcétera. No cojáis esos pinceles para hacer pincel seco, porque literalmente os lo vais a cargar. O sea, los pinceles que se usan para pincel seco literalmente se acaban destrozando. O sea, los acabas machacando a más no poder. De hecho, a ver si tengo yo por aquí el que tenía mío. No lo tengo aquí. Pero sé que lo tengo. A ver si lo tengo aquí en el estuche. O sea, uno que me compré cuando salieron los de Citadel y es el que he usado durante un montón de tiempo. Bueno, pues no lo tengo mal. Qué bien, Iván. No, es normal en mí, ¿sabes? O sea, cuando busco algo no encontrarlo. Y más últimamente. Vale, entonces eso tenéis que tenerlo también. Ah, sí, vale, está aquí. ¿Veis? Este es el tamaño S y se supone que es como este. ¿Vale? Pero más grande. O sea, este pequeñito es como este, es del mismo estilo, pero más pequeñito. Y mirar cuánto acaba, pues después de mucho tiempo haciendo pincel seco, etcétera, etcétera. O sea, estos pinceles acaban destrozados. ¿Que sigue siendo útil? Sí, sigue siendo útil, ¿vale? Porque el pincel seco es eso, o sea, sirve para eso. Pero si usáis un pincel normal con el que pintéis normalmente otras cosas, capas bases, imprimaciones, etcétera, pues que sepáis que puede acabar en estas condiciones. Con lo cual, es preferible que tengáis un pincel a postas para el pincel seco, ¿vale? No por nada, porque no creo que a nadie le haga gracia pintar así una capa base con un pincel, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? El tema de pincel seco, ¿lo puedes usar sobre cualquier cosa? Sí, lo puedes usar sobre miniaturas, sobre texturas, sobre cualquier material, piedrecita, etcétera, etcétera. Con cuanto más detalle, más rugoso, más irregular sea, ¿vale? Que no sea una superficie lisa, mejor, ¿vale? Y de hecho, puedes usar varias pasadas de pincel seco para conseguir distintas tonalidades. Por ejemplo, lo que hemos hecho antes aquí, ¿vale? O lo que yo he querido hacer aquí, de decir primero hago gris, luego hago blanco, luego otro color, ¿vale? Pues puedes hacer así, ¿no? Pintar, digamos, tierras o bloques de hormigón, etcétera, pues empiezas con un gris oscuro,
haces una pasada de pincel seco, un gris más claro, pero descargas más aún el pincel, ¿vale? Porque al final el jugar con el pincel seco es, si lo haces así de este modo, haciendo igual que el que haría capa tras capa tras capa tras capa de veladura, etcétera, para ir modificando la tonalidad, ¿no? Con el pincel seco lo puedes hacer, pero lo que tienes que tener en cuenta es que si la capa inicial descargaste a un 60%, le queda un 40% de pintura al pincel, la siguiente que hagas a lo mejor le tiene que quedar un 30% de pintura, la siguiente un 20% de pintura, la siguiente un 10% de pintura, ¿vale? O sea, cuantas más pasadas hagas y el color vayas de un color más oscuro a un color más claro, siempre el color clarito es el que tiene que, o sea, nada, suave, que se perciba un poquito, pero sin tapar las otras capas anteriores, ¿vale? O sea, se pueden hacer cosas interesantes, se pueden hacer cosas chulas y puedes tener resultados bastante guays, pero tenéis que tener en cuenta eso, que cada vez que vayas aplicando una capa a base de pincel seco tienes que descargarlo un poco más y descargarlo un poco más, hasta que a lo mejor la última literalmente casi no quede pincel, o sea, casi no quede pintura en el pincel, ¿vale? Eso por otro lado. ¿Qué más? Yo recomiendo que lo hagáis solo con pinturas acrílicas, o sea, no probéis tintas, es absurdo, porque como mojes la tinta y en el momento que descargues vas a quitar todo el pigmento. También se puede hacer pincel seco con, lo diré, con pigmentos, ¿vale? Pigmentos, o sea, de este estilo. Para los que no lo sepáis, pues básicamente es esto. Pues lo que sería el pigmento de una pintura, ¿vale? Se puede usar igualmente. De hecho, os lo voy a enseñar ahora. Voy a coger uno que tengo por aquí de óxido rojo, ¿vale? Y lo vamos a usar. Entonces, si no queréis usar, por ejemplo, un Adri de color rojo, o dices, es que a mí el Rizarus así naranja no me gusta, prefiero que sea en rojo. Bueno, pues podéis utilizar pigmentos. Yo en este caso, por ejemplo, tengo estos de Green Stu, que es básicamente un pigmento rojo, como veis. Entonces, solo tenéis que coger, coges tu pincel, en este caso sí que os recomiendo que tengáis estos de Army Painter, lo pasas un poco, ¿vale? Quitas un poco de exceso y conforme menos pigmento cojas, pues menos tonalidad y ya está. Y puedes utilizar también pigmentos, ¿vale? O sea, no es el pincel seco, no solo es para las pinturas acrílicas, sino que puedes hacerlo con pigmentos. Como veis aquí, pues enseguida hemos coloreado con cierto tono rojizo, como veis, este elemento de escenografía que estaba en color negro. Si lo coges sobre uno, por ejemplo, que esté así más clarito, pues mojas un poco, quitas el exceso. Lo bueno que tiene esto es que con dar unos golpecitos quitas el exceso y ya está. Puedes hacer punteo, puedes cierta zona, por ejemplo, ¿veis? Queda un poco más natural, sí, porque no es pintura, es pigmento, ¿vale? Es pigmento en polvo, ya está. Entonces queda un poquito más natural el manchar, ¿vale? Con lo cual también es una forma de comillas, hacer pincel seco, ¿vale? Y literalmente esto sí que sea pincel seco, porque básicamente es un pincel que está seco, no está humedecido, porque es directamente en un pigmento seco, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que también lo podéis hacer. También sirve, por ejemplo, con elementos que ya tengáis. Básicamente es, ¿veis? Colorearlo y ya está. O sea, no tiene mucho más. Pero que es una opción a, vale, yo no quiero las pinturas o no consigo el tono de pintura que me guste, pero sí he visto que hay pigmentos secos, ¿vale? Que tienen esos tonos de pigmento o esos efectos, pues, de óxido, de suciedad, etcétera, etcétera, que si me interesa y me gustaría, bueno, pues que sepáis que también lo podéis hacer. Pero para este caso sí es verdad que os recomiendo estos, porque en el momento que coge un poquito aquí de pigmento en la punta, pues lo distribuye en una mayor zona, ¿vale? Y puedes coger un poquito más y es más fácil quitarle el exceso del pigmento.
Pero que sepáis que también podéis hacer pincel seco con los pigmentos. Con las contras ya os digo yo que no intentéis, o sea, ¿vale? Habrá alguno que a lo mejor dirá, vamos a experimentar. Experimenta, ¿vale? Experimenta si quieres, pero yo no os recomiendo que experimentéis mucho con ciertas pinturas, ¿vale? O sea, pincel seco lo puedes hacer con cualquier pintura acrílica. Sean las pinturas base de Citadel, las pinturas layer de Citadel, las pinturas model color de Vallejo, game color, las pinturas de AK, ¿vale? Pero con ese tipo de pinturas, ¿vale? Que al final viene a ser lo mismo, pero que en vez de llamarse X se llaman Y. Ya está, o sea, no es que sean distintas, sino que Citadel las llama base y layer, Vallejo tiene model color, game color, etcétera, y las de acá pues tiene su gama de acá y ya está, ¿vale? Pero que bueno, con todo tipo de pintura acrílica. Luego podéis usar las DRI, como ya he dicho, las DRI de Citadel, que básicamente son pinturas que están hechas y pensadas apuestas para eso. Y por último podéis utilizar los pigmentos. Vale, son botecitos de esto. Yo tengo pigmentos de Vallejo y alguno, este es de Green Studio y tengo 2 o 3 de Vallejo. Entonces, igual los podéis usar. Pero para esto sí que os recomiendo que tengáis este tipo de pincel. ¿Vale? Por el hecho de que distribuye de forma más homogénea la capa de pintura del pigmento. Y no se me ocurre más. A ver, más. Consejo, siempre tener papel absorbente, ¿vale? Lo veo más útil y mejor en vez de en un trozo de tela o algo, en papel de cocina, ir poco a poco descargando el pincel, ¿vale? Aunque dejas poca pintura, ¿vale? Cuando haces el pincel seco, sí es recomendable que dejéis pasar un poquito de tiempo, no como cuando aplicas una tinta y dejas esperar que se seque 100%, o cuando haces una contra si tienes que dejar que se seque 100%, pero sí que podéis coger y haces un pincel seco, lo dejas un par de minutos, que al final la cantidad de pintura es mínima, hasta que hagas el otro pincel seco. ¿Vale? O sea, no hagas un pincel seco y al momento hagas el otro, porque a lo mejor se pueden mezclar un poco los tonos y quedar algo raro. Entonces, en este sí es verdad que tenéis que esperar un poquito tiempo y ya está. En el caso de si utilizáis pigmentos, pues no tenéis que esperar nada, porque básicamente el pigmento está... O sea, el pigmento está sólido, no tiene ningún tipo de líquido, con lo cual pues ya está seco. Pero sí que tenéis que tener cuidado de si dejáis mucha cantidad aquí. Si no le añades algo rollo fijador o algo, ¿vale? En vez de hacer pincel seco, que coges un poco de pigmento y lo echas y no le añades nada de eso, al hacer una pasada pues se puede ir todo el pigmento. Entonces, si no queréis que pase eso, pues lo mejor es pincel seco con el pigmento y listo. Que los pigmentos también se pueden utilizar para muchas otras cosas y seguramente daría para otro directo tranquilamente, explicando usos y ventajas y múltiples usos de los pigmentos, ¿vale? Pero en este caso está guay porque es una forma de hacer pincel seco en el más estricto sentido de la palabra, pincel seco, ¿vale? Porque básicamente va a estar seco. Y bueno, la mejor recomendación que os puedo dar es que lo probéis. O sea, quiere decir, probar y probar y probar y probar. ¿Por qué? Porque a lo mejor los primeros pinceles secos que hagas os va a salir mal. Manchurrones, pegotones, pero pasa como todo. Llega un momento en el que pues ya te coges tú un poco como tu truquillo, tu forma de hacerlo, en la que dices, vale, cuando más o menos veo que deja esta pintura en el trozo de, por ejemplo, de papel de cocina, pues ya sé que obtengo este resultado, por ejemplo, ¿no? Es como el diluir pintura en el aerógrafo. Cada uno tiene su receta, cada uno le va de una forma. Llega un momento en el que cuando has utilizado tantas veces, aunque sea solo para imprimir o dar capas base, ya sabes más o menos que cierta cantidad de pintura en la cazueleta son X gotas de diluyente, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, es practicar, 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 practicar y practicar. No es otra cosa. ¿Vale? Entonces,
es algo que tenéis que tener en cuenta, que yo os recomiendo sobre todo practicar en texturas, por ejemplo, como hemos hecho aquí o como he hecho aquí, con una textura de arena, que de hecho esta textura de arena que veis aquí es la misma que os enseñé el otro día de arena de playa. Lo que pasa es que esta vez está imprimada en negro y ya está. Perejil. Sí, tengo que beber agua, que llevo un buen rato charlando y acabo de beber. Entonces, si tenéis texturas de esas o tenéis piedrecitas, practicar es la mejor forma para que veáis así practicar, sobre todo si haces varias pasadas de pincel seco, vale, porque así lo vais a ver mucho mejor. O sea, vais a percibir si la pasada, por ejemplo, la primera pasada la haces tal, la segunda pasada tapa el primer color, no lo tapa, vale. Antes de poneros a lo mejor en minis o elementos de escenografía grandes, podéis coger, por ejemplo, pues un trocito así de esto, de escenografía. Yo de hecho este es de un edificio que estuve el otro día terminando de montar para tener escenografía para jugar, y me sobraban este par de piezas. He dicho, bueno, pues vamos a probar. Puedes probar, ¿sabes? En las piezas que te sobren, puedes probar tanto pintura como pigmentos, ¿vale? Sí es verdad que a lo mejor pues mucha gente pensará, es que gastarme, yo qué sé, X euros en comprarme 3 o 4 botes de distintas tonalidades de pigmentos, ¿vale? De estos. Puede ser un poco random, porque ¿y si luego no los uso? ¿Y si luego no sé qué? A ver, al final te los acabas comprando y siempre les puedes intentar, o sea, siempre les acabas buscando utilidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo este de óxido marciano, tono medio. Para el mecánico, si pintas para escenografía, rollo con óxido, etcétera, etcétera, te vienen muy bien. Y la coloreas, le das ese tono rojizo enseguida, ¿vale? Con lo cual, es otra cosa que os animo a que los probéis. No tenéis que compraros toda la gama, ¿vale? O sea, no tenéis que llegar y decir, a ver, ¿cuántos pigmentos tiene Vallejo? 30, me compro los 30. No, pero te pillas 2 o 3, por ejemplo, y pues depende para qué ejércitos, pues te pueden venir bien, te pueden venir mal. Yo he visto, por ejemplo, gente con los pigmentos o con pincel seco pintando alas de las moscas de Nurgle, pues eso, con el pincel seco, con un pigmento y pintándolas, y quedan guays y pueden quedar bastante interesantes y divertidos. O sea, pueden quedar bastante divertidas, ¿vale? Porque le das otros tonos distintos. Pero es algo que os recomiendo que hagáis, y sobre todo pues es otra forma de practicar esta técnica, ¿vale? Igual que cuando el perfilado, pues la única forma de aprender a perfilar minis es coger marines, Eldar, Stau, todo lo que tenga un montón de aristas y vértices y todo como muy cuadrado, formas muy geométricas. Venga a perfilar, venga a perfilar, venga a perfilar. Seguramente a lo mejor las primeras 20 que hagas dices, madre mía, qué truño. Cuando ya vas a unas cuentas dices, vale, ya tengo que hacer esta forma, esta sección se hace de esta forma. Cuando tiene esta forma, pues tengo que utilizar a lo mejor la panza del pincel. O en algunas otras puedo utilizar solo la puntita del pincel con muy poca pintura, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues con el pincel seco lo mismo, o sea, es practicar, practicar, practicar. Pero sí que os recomiendo estos pinceles que yo, es que me los pillé hace ya un tiempo, pero recuerdo que no me salieron muy caros, ¿vale? Son muy específicos, ¿vale? Porque son muy específicos estos pinceles, porque básicamente es para hacer pincel seco, para pintar con pigmentos, etcétera. Pero bueno, está bien, o sea, está bien tenerlos porque es otra herramienta más que dispones y dices, otras, pues ahora puedo hacer este tipo de cosas. No tengo estos pinceles, me cachis, ¿vale? O sea, esto es como el que si tienes una variedad de pinceles distintas, ¿no? Pues tienes pinceles más finos, más grandes, más gruesos para las tintas o las contras, que sí, que son muchos pinceles y a lo mejor es cierta cantidad de dinero que a lo mejor mucha gente no se puede permitir, pero está bastante bien porque tienes más variedad de herramientas para hacer distintas técnicas, por ejemplo. Y poco más, o sea, el pincel seco tampoco tiene mucho más. Sé que me he explayado casi una hora y poco, pero bueno, ha habido problemas técnicos al principio del vídeo con la luz. Y bueno, espero que sí, o sea, por lo menos que lo que es una pequeña introducción al pincel seco os haya quedado clara con este vídeo, ¿vale?
Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no se me ocurre así más. Podéis hacer muchas cosas con el pincel seco, ¿vale? O sea, siempre y cuando, pues bueno, lo utilices con cabeza, ¿vale? Y si el acabado que quieres lo consigues con el pincel seco, pues está muy bien. Si no, yo os recomendaría que experimentaseis, pero no en las minis que vayáis a pintar bien, ¿vale? O sea, no cojáis a Catacross, por ejemplo, de los Osiarcas y digas, voy a pintarlo con pincel seco, a ver qué tal queda. No, cógete un pequeño Osiarca, de estos pequeñitos guerreros, haz la prueba y si te gusta el resultado, pues lo pintas ya en Catacross. Pero no cojáis la mini grande y digas, voy a experimentar con la miniatura grande, ¿vale? Nunca hagáis eso. Sea la técnica que sea. Y no sé si tenéis alguna duda, tenéis alguna pregunta. Pues ahora es el momento. Esto es como cuando termina la clase el profesor. Dudas, preguntas, cuestiones. Ahora es el momento que podéis para preguntar. Vale. El próximo vídeo que tengo pensado hacer de esto, de otra guía de inicio al hobby, ¿vale? Seguramente sea uno hablando del perfilado. O sea, otra técnica que yo considero que es básica, ¿vale? Sobre todo si juegas marines. Porque los puedes invertir mucho tiempo en degradados, veladuras, etcétera, etcétera. Pero si te quieres pintar una colección o un ejército tabletop medio, pues con el perfilado y alguna chorradilla más que le puedes añadir, te pueden quedar bastante vistosos y sobre todo chulos los marines. Entonces el próximo será hablando del perfilado. Igual será un vídeo como este, o sea, será un directo como este. Hablaremos del perfilado, qué es el perfilado, consejos, trucos, qué pinceles pueden venir mejor, qué pinceles pueden venir peor. Y sobre todo, sí que os daré una recomendación o trucos, por así decirlo, decir, mira, si la mini es de esta forma, puedes utilizar esta parte del pincel para hacer el perfilado y queda más homogéneo, queda más regular que si utilizas solo la punta del pincel, por ejemplo, ¿sabes? Y también depende de cómo quieras ser perfilado, pues a lo mejor tienes que utilizar un pincel más pequeño, más grande. Lo mismo pasa con el pincel seco. Para superficies grandes deberías utilizar uno grande, para superficies más pequeñas pues un pincel más pequeñito, porque como utilizas el grande vas a dejar un manchurro enorme. Vale, entonces básicamente van a ser, o sea, estos dos, el siguiente directo será estilo de este, o sea, con ejemplos, como hemos hecho aquí ahora, pero con otra técnica, que son de las dos más básicas que considero que hay. Y luego, si os recuerdo la encuesta que hay en Twitter, para los que vean esto luego en YouTube ya no estará la encuesta porque el vídeo tarda en subir, pero a lo mejor hay otra encuesta por el estilo de una nueva serie de vídeos, ¿vale? De pintando minis paso a paso, que ya lo he comentado, que básicamente es empezar la mini, montarla, imprimarla y acabarlo a un nivel tabletop medio, por ejemplo, o más o menos como las dejo yo, las mías, con las peones incluidas. Entonces, hasta el domingo por la tarde tenéis para votar una de las 4 primeras que he puesto. De momento va ganando la hermana de batalla. Veremos a ver si no el domingo remonta alguna otra distinta. ¿Vale? Entonces, las tenéis ahí cuando acabe estos vídeos, o ya veré cuando empezaremos los de pintando paso a paso miniaturas. ¿Vale? Pero bueno, de momento, hoy hemos hecho otro vídeo más de la guía inicial hobby. Disculpar a los que lo veréis luego en diferido los problemas al principio con la iluminación. Es algo en lo que sigo trabajando, ¿vale? Para conseguir que se vean bien los vídeos y los directos. Y nada, desearos una buena noche a todos, ¿vale? Que mañana paséis un muy buen día. Y si no pasa nada, nos veremos mañana en otro vídeo más pintando. Gracias por pasaros y hasta el próximo.